Hermano, buenas tardes, o buenas noches, perdón. Son las 7 de la noche con un minuto. Si pueden avisar, si también. Vamos a estudiar hoy día un tema referente al sacerdocio y cómo se cumple en Jesucristo. Vamos entonces a empezar con una oración y vamos a tocar temas muy importantes en lo que se refiere a este tópico o tema del sacerdocio. Entonces, vamos a hacer una oración. Me acompañan, Padre Celestial, gracias en esta noche por este momento. Ayúdanos a entender tu palabra en un tema tan importante como es el sacerdocio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, así entonces empezamos. El tema de hoy lleva como título eh, el sacerdocio. Y vamos a empezar diciendo qué es un sacerdote. Bueno, la definición de sacerdote varía, pero generalmente incluye los siguientes elementos. Es especialmente una persona consagrada al servicio de una divinidad dentro el pensamiento cristiano a Dios, Jehová o Yahvé, y mediante la cual se ofrece un culto. Esto es muy importante. La palabra culto dentro del evangelicalismo ha perdido su sentido de culto. Hoy día llaman culto, inclusive cuando van a jugar pelota, fútbol dentro del edificio, cuando invitan artistas a payasos, ¿no? Dentro del evangelicalismo, eso lo llaman un culto, ¿no? Aquí hay iglesias evangélicas en los Estados Unidos donde dice, vamos al culto de adoración, y cuando entran, pues están jugando ping-pong, ¿no? O están haciendo chistes. Eso no es un culto, eso es una reunión de entretenimiento. Pero un verdadero culto está relacionado al sacerdocio, hablando bien. Por eso los amigos evangélicos necesitan reeducarse. No educarse, sino reeducarse. Claro, tal vez no entienden ni la palabra reeducarse, pero tienen que reeducarse. Porque un culto no es algo en donde, bueno, acá reunirnos, a ver, cuéntame qué te pasó anoche o un testimonio. Un culto es algo sagrado, porque se está dando culto a la divinidad, servicio. Tenemos que entender eso. Se ofrece oración, se ofrece sacrificio. Inclusive la palabra sacrificio también está mal entendido en el evangelicalismo. Es triste decir, pero es la verdad, ¿no? U otro servicio al objeto de adoración. Y el adorador obtiene el perdón, la bendición y la liberación de parte de Dios en este aspecto. Entonces un sacerdote es alguien que está consagrado. ¿Quién fue el primer sacerdote en la Biblia? A ver, pregunta a todos ustedes. ¿Quién fue el primer sacerdote en la Biblia? Bueno, el primer sacerdote en la tierra, en la creación, fue Adán. Y el concepto de sacerdocio no ha cambiado desde su primera institución con Adán. Lo que ha cambiado el orden del sacerdocio, solamente ha cambiado eso. Ha habido varios cambios en la forma del sacerdocio que Yahvé, Dios, ha ordenado para que el hombre se acerque a él. Y con cada cambio en el sacerdocio se produjo un cambio en los sacrificios
que se ofrecieron y el tipo de tabernáculo en el que se ofrecieron. Y esto lo voy a poner aquí porque muchos no saben y se tiene que saber. ¿Por qué se tiene que saber? Porque leemos la Biblia, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente somos cristianos bíblicos, entre comillas. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque no existe cristiano bíblico en el evangelicalismo, otra vez. Muchos creen que son bíblicos porque citan un texto de memoria. Eso no. Un ateo se aprende un pasaje de la Biblia. ¿Quiere decir que es bíblico? No. Entonces tenemos que entender cómo nuestra fe cristiana está articulada y fundamentada en un organismo de una forma orgánica, de una forma, diríamos, articulada en las raíces teológicas en las escrituras. Si no, entonces, ¿para qué estamos estudiando la Biblia? Hay gente que tiene 40 años estudiando la Biblia y todavía no saben para qué se escribió el libro de Apocalipsis o a quién se le escribió. Y es una verdadera vergüenza. ¿Se imagina usted que un doctor de medicina se gradúe y ni siquiera sabe para qué se graduó? No, hermanos. Ya es tiempo que dejemos el biberón. Ustedes saben que cuando un niño tiene 1 año de edad y con biberón, bueno, ya se está atrasando. El biberón debería haberlo dejado antes. Es cierto. Claro, hay mamás que le dan biberón al niño que tengan 10 años de edad. Biberón, porque dicen es mi niño. No. Dentro del cristianismo lo mismo. Si usted tiene muchos años de cristianismo y todavía no sabe cómo leer la Biblia, hay un gran problema ahí. Hay un gran problema ahí. Estoy hablando en serio. Hay un gran problema. Porque uno como cristiano tiene que crecer en la gracia, dice Pablo, y el conocimiento de Jesucristo. Y no somos nosotros carismáticos ni pentecostales para que ese conocimiento nos venga en visiones. Oh, tuve una visión caminando, se me presentó un pajarito. No, no hablamos de esas alucinaciones. Estamos hablando del estudio de la palabra de Dios. Madurar espiritualmente como persona. Y no importa cuán conocimiento tenga usted en otra área, si usted no conoce su fe cristiana, como tiene que ser, usted tiene un problema de, diríamos, retardado espiritual y bíblico. Porque habiendo ya estar listo de comer carne sólida, alimento sólido, todavía está con el biberón en la botella. Y no tiene que ser así. El primer sacerdote fue Adán. ¿Cómo se establece un sacerdocio? Un sacerdocio se establece en un acuerdo de pacto, teología pactal, entre los adoradores y el Dios, en este caso nuestro Dios. Y cómo se expresa el sacerdocio, cómo se expresa ese pacto. Bueno, ese pacto se expresa a través de un sacrificio. El sacrificio tiene que ser con sangre, porque cuando no hay derramamiento de sangre, no existe el pacto. Tiene que entender esto, hermano. Esto está en la Biblia. Si no hay derramamiento de sangre, no existe un pacto. Y el pacto es hecho entre el sacerdote y Dios. El primer sacerdote fue Adán. ¿Me está entendiendo? Todos somos sacerdotes, pero hay sacerdotes que no son de Dios. Cuando hay derramamiento de sangre para que valide el pacto entre Dios y el hombre, entonces uno está en comunión con Dios. Uno se somete a las estipulaciones del pacto y está jurando a Dios que le va a servir a Él y va a ser su voluntad. Tiene que entender esto, hermano. Esto es importante a nivel individual y a nivel nacional.
Hace unos días puse en mi página un artículo que escribí basado en lo que investigué acerca de cómo en Venezuela el tirano que ya murió, Hugo Chávez, y el actual Maduro han consagrado a Venezuela a los demonios. Usted tiene que leerlo eso. Y creo que en México también lo hicieron. La consagración de un objeto, persona o nación a los demonios implica un pacto. Y ese pacto implica sacrificio. Y el sacrificio implica sangre. Cuando hay derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre, que es sacrificio, se ofrece a una deidad o algo, comunión con eso. Y en Venezuela, el difunto tirano Chávez entró en comunión con los demonios cuando hizo sacrificios a través de sacerdotes, brujos, hechiceros. Y cuando digo toda la nación, porque todo presidente de la nación es la cabeza federal de su país. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Eso no significa que todos estén de acuerdo con él. Eso significa que el representante de cada país es el gobierno, es el presidente. Hugo Chávez hizo un pacto, sacrificio pagano, trayendo y entrando en comunión con los demonios. Y también al mismo tiempo, su sucesor, Maduro, también sigue los mismos pasos al vender carne al pueblo de los venezolanos, consagrada a la deidad pagana, Alá, de los musulmanes. Los musulmanes cuando degollan un animal, lo tienen que hacer en nombre de Alá, deidad pagana, y tienen que hacerlo en dirección a donde está la Meca en Saudi Arabia. Eso es sacrificio de los ídolos que Pablo habla y que Pablo prohíbe. Entonces, por eso dije en mi artículo, los testigos de Jehová entienden mal cuando en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, los apóstoles dicen que a los gentiles se les diga que no coman sangre de animal ahogado, sacrificado a los ídolos. Los testigos de Jehová, herejes, entienden que Dios prohíbe el comer carne. Dios no está prohibiendo el comer carne. Dios está prohibiendo el sacrificio de animales a ídolos paganos, porque es maldición. Por eso que en la Santa Cena, cuando uno participa del cuerpo y la sangre de Cristo, uno está entrando en comunión con Cristo, y Pablo dice, es imposible que uno tenga comunión con Dios y con los demonios. Cuando una nación, el presidente, busca la bendición por sacrificios paganos para su investidura, está entregando a toda su nación a los demonios. Les invito a que lean ese artículo, porque empiezo con un análisis detallado en cuanto a qué es el sacrificio, la prohibición de sangre en el Antiguo Testamento, por qué se prohibía comer sangre en el Antiguo Testamento, porque en la sangre está la vida. Y eso tipificaba a Jesucristo. Una vez que viene Cristo, los sacrificios rituales se terminan, porque Cristo viene a hacer sacrificio, la vida misma, su sangre nos limpia de todo pecado y nos pone en comunión con Dios. Fíjese, comunión con Dios. En el aspecto demoníaco es lo mismo. El que ofrece sangre a los demonios entra en pacto con los demonios. Por eso que Dios detesta a hechiceros, agoreros, animistas, brujos, chamanes,
a toda esa gente que son siervos de los demonios. Entonces, esto es muy importante que usted sepa. Esto no es una cosa, diríamos, que es liviana. Inclusive en el libro de Revelaciones dice que junto a los adúlteros, los hechiceros estarán en el lago de fuego, porque ellos hicieron pacto, comunión con los demonios. Es muy peligroso consultar a los hechiceros, porque ellos hacen pacto con los demonios. Y una nación cuyo líder hace pacto con los demonios, está entrando a la nación, le está entregando a los demonios toda su soberanía. Por eso creo que detrás de todo este comunismo marxismo, más que la ideología, hay un ente espiritual que entenebrece y esclaviza la mente de las personas. Y que solamente el poder de Cristo puede romper eso cuando sus verdaderos sacerdotes dan a conocer el evangelio del reino de Dios de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 28. ¿Qué más? ¿Por qué se requiere un sacerdote? Se requiere que un sacerdote actúe como mediador entre Dios y los hombres. De ahí viene el concepto que más adelante se aplica a Jesucristo. El sacerdote es uno que representa el ser divino a los súbditos y a cambio él representa a los súbditos a Dios mismo. Él actúa como un embajador, un vehículo elegido a través del cual Dios ha elegido servir al pueblo y a representarlo a él en su nombre. Entonces se da cuenta que cualquiera en el Antiguo Testamento no podía ser sacerdote. Nadie podía decir, oh, hoy día quiero ser sacerdote. No, nadie elegía ser sacerdote. Dios elegía a quién. Él también media entre el pueblo y su Dios. Adán fue ordenado como el primer rey sacerdote de la tierra que lo representó y le sirvió en la tierra. El propósito original de Dios era que Adán creciera hasta la plena madurez a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Ese fue el propósito que fue creado. Aunque Adán fue creado perfectamente a la semejanza de Dios, su carácter no estaba formado ni probado. Por eso que la prueba de no comer el fruto del árbol de en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, fue una prueba crucial para él y para nosotros, porque era la cabeza federal. Su carácter tenía que ser probado ahí, su fidelidad, pero él fracasó. No tuvo sabiduría, careció de sabiduría, que se obtiene a través del conocimiento y la comprensión de la ley de Dios. Por eso el salmista dice que la ley de Dios es perfecta, de donde uno llega al conocimiento de Dios. Adán fracasó en obedecer las instrucciones de Dios. Él necesitaba crecer y creer en Dios, llegar a la madurez de un hijo de Dios, pero falló en su sacerdocio. En lugar de que cada hombre naciera en su reino como rey, el sacerdocio se transmitió al primogénito de una familia que estaba espiritualmente capacitado para asumir el papel, y posteriormente en la nación de Israel, el sacerdocio arónico y levítico se establece por Dios mismo. ¿Cuál es la función del sacerdocio? Un sacerdote es ordenado con el propósito, número uno, de ministrar en el nombre de la divinidad como su representante, es decir, recibir de Dios, hablar por Dios y ministrar y servir a la gente en el nombre de Dios. Número dos, él tenía que ofrecer sacrificios apropiados según lo exigen los términos del pacto que Dios hizo con su pueblo. Ministrar y ofrecer sacrificios. Como representante
el sacerdote tenía que conocer a quién él está sirviendo. Tiene que haber un conocimiento personal que le brinde mayor intimidad con Dios y la revelación que aquellos a quienes está sirviendo para que pueda ser un testigo fiel al pueblo. Número dos, tenía que ofrecer sacrificios a Dios. Un sacerdote está llamado a representar a la gente sus necesidades ante Dios y proponerlos de acuerdo con lo que es aceptable, de acuerdo con los términos que Dios en su pacto establecido. En otras palabras, el sacerdote no podía hacer lo que le da la gana. Él no podía decir, bueno, para mí esto es lo correcto. No, el sacerdote tenía que hacer exacto lo que Dios dice. No tenía que salirse ni a la derecha ni a la izquierda. De acuerdo a lo que Dios establece, tenía el sacerdote que ser fiel a los estatutos y a la palabra de Dios. Esto es el verdadero culto, hermanos. Hablan de culto, ¿no? Los evangélicos dicen, oh, vamos al culto. Pero cuando van, comienzan ahí a jugar pelota, a hacer chistes. Eso no es culto, eso es entretenimiento. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando la Biblia misma, en el Nuevo Testamento, nos establece que un verdadero culto espiritual sigue el formato espiritual que Dios reveló en el Antiguo Testamento a los sacerdotes. Uno que tiene que tener mucha reverencia cuando se reúnen, porque los cristianos se reúnen a compartir, a partir el pan, comer el cuerpo de Cristo, tomar de su sangre, sacrificio de alabanza. No juegos, no chistes, no entretenimiento, como hoy en día lo hacen muchas sectas. Hoy día existe cualquier cosa menos adoración. Y es la verdad. ¿Cuáles son los requisitos para el sacerdocio? Para entender el sacerdocio debemos mirar a las escrituras. Tenemos que ir a la Biblia para ver lo que estableció Dios en su orden arónico, levítico, pues eso nos da a nosotros una norma, un patrón para todas las funciones del sacerdocio. Israel, que después se cambió su nombre bueno, que era Jacob, se cambió a Israel, tuvo 12 hijos. Cada uno se convirtió en el primogénito de las 12 tribus de Israel. El tercer hijo de Jacob fue Leví. Y los descendientes de Leví fueron seleccionados por Dios para los deberes relacionados con el tabernáculo. Cuando el resto de Israel se extravió y no cumplió con el pacto original que él hizo con ellos. El sacerdocio arónico levítico reemplazó el sacerdocio patriarcal que comenzó con Adán y fue una sombra o plano o pleno del sacerdocio de Melquisedec. Y todos sabemos que Melquisedec es la sombra que apuntaba a Jesucristo, el Mesías. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec se convierte en la figura del Mesías porque es un sacerdocio eterno e inmutable, según el libro de Hebreos. Jesucristo, el Mesías, es el sumo sacerdote dentro de la orden de Melquisedec. Él fue elegido por Dios Padre con el propósito de cumplir el papel del sacerdocio original de Adán. Por eso Pablo llama a Jesús el segundo Adán, el reemplazo del Hijo de Dios que funciona en el sacerdocio otorgado al primer Adán. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15:47, cuando dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Derivamos nuestro sacerdocio de Él, como ministros junto con Él. Vea, ¿no? 2 Corintios 5:18-20 dice así, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Está hablando aquí Pablo de los apóstoles que Dios entonces elige a ellos, los eligió a ellos como sacerdotes en su rol, como dice aquí, versículo 20, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuáles serán sus calificaciones? Por orden de nacimiento. El sacerdocio se convirtió entonces en el mandato de la tribu de Leví, en el cual había varias categorías de funciones dentro del servicio del templo, pero todos los nacidos de la tribu fueron clasificados como sacerdotes. Para ser sacerdote uno tenía que nacer dentro del oficio. Una persona de otra tribu no podía funcionar en el oficio sacerdotal. Por ejemplo, alguien de la tribu de Judá o de Benjamín no podía decir, yo quiero ser sacerdote. Era imposible. Todos los descendientes de Leví eran elegidos para ser sacerdotes. No era una cuestión preferencial o habilidad personal, era una cuestión de voluntad divina. En el nuevo pacto debemos nacer en el reino de los sacerdotes por el Espíritu de Dios. Fíjense la gran diferencia. Eso lo vemos en Juan 3, 3 y 5. Dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es un paralelo en el nuevo pacto, en donde ya no se tiene que nacer en la tribu de Leví para ser sacerdotes, sino nacidos por el Espíritu, somos nosotros sacerdotes. Número 2, personaje. No hay necesidad de decir que en vista de los deberes sagrados que debían realizarse, todos los sacerdotes debían ser hombres de buen carácter, siendo la santidad su primera prioridad. La palabra santo significa apartado para un uso sagrado, algo dedicado a Dios y a su obra. La santidad muchas veces se confunde con cualidades de carácter, con un porte sagrado. Sin duda, la santidad abarca estas cosas, pero va mucho más allá. La santidad es la pureza espiritual que el Espíritu Santo da en el trabajo, en la vida del hombre. La dedicación al trabajo de Dios, el compromiso total y un apartamiento aparte para Dios, para su Hijo Jesucristo y su reino, apartados para el llamado y la obra del sacerdocio. Veas, Salmo 132, 9 dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Salmo 29, 2 dice, dar a Dios la gloria debida a su nombre, al Señor adorar en la hermosura de su santidad. En Jesús el Mesías hemos sido hechos justos. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él, Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. En Cristo entonces estamos dentro del nuevo pacto. Él es para nosotros sabiduría. Jesús es para nosotros justificación, santificación y redención. Y lo voy a poner aquí para que ustedes sepan, porque eso es en el nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto donde solamente los de Leví eran solamente los únicos. Pero miren lo que tenemos en Jesucristo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Debemos presentarnos en justicia para su servicio. Fíjese lo que dice Romanos 6:19. Hablo como hermano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Somos un sacerdocio real de la orden del rey, sacerdote de Melquisedec, una nación santa. Pedro dice así, este es algo tremendo. Primera de Pedro,
aplicando lo que dice el Antiguo Testamento al Nuevo Pacto. Nosotros en Cristo, dice así, que dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de quién, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el real sacerdocio? Los elegidos en Cristo. Somos un linaje escogido. Ya no tenemos que depender, no tenemos que lamentarnos de no haber nacido dentro de la tribu de Leví, porque eso se cumple en Cristo. Cristo es de la orden de Melquisedec. Y los que estamos en Cristo somos linaje escogido. Eso póngale en su mente, hermano. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Pueblo adquirido. La palabra adquirido significa comprado. Cuando Cristo derrama su sangre en el Calvario, Él está comprando a precio de sangre a los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que sean la nación santa, para que vayamos y prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia a su luz admirable. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende para qué somos llamados? Por ordenación o consagración, cuando alcanzaron la mayoría de edad. Los sacerdotes en el sacerdocio arónico fueron ordenados por el Espíritu Santo del Altísimo, simbolizado por el aceite de la unción derramado sobre sus cabezas. Miren, Éxodo 30:30 dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que me sirvan en el oficio del sacerdote. Éxodo 19:22, y que los sacerdotes que se acercaron a Dios se consagren, no sea que Yahvé estalle entre ellos. Debe haber una purificación de toda impureza. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas en Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Saben lo que significa eso, hermano? Significa sacrificio. Significa sacrificio santo dentro del altar del bendito Dios. ¿Me entiende? Aquí no entra ningún culto, entre comillas, de las sectas evangélicas, en donde traen payasos y los que hacen reír para que pasen una hora bien, porque si no se aburren con una prédica de 5 minutos. No hay que hacer chistes ni entretener para que vengan a la iglesia. Venimos nosotros a entrar en comunión con Dios, en sacrificio vivo, porque Jesucristo, de la orden de Melquisedec, una orden inmutable, eterna, es nuestro sacrificio. Él ha abierto las puertas para estar en comunión con Dios. Por eso dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque los corintios estaban sacrificando a los ídolos. Su promesa de hacer tabernáculos en nosotros, se basa en nuestra separación de todo lo que es impuro, que implica estar unidos en relaciones con personas no creyentes y por lo tanto con intereses, propósitos mundanos. Dios quiere un pueblo santo, nación adquirida por Dios, linaje escogido para predicar el evangelio de su gracia, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Qué entiende usted por eso, hermano? Respóndame honestamente. ¿Qué entiende usted por eso? Según de Corintios 6, 14 y 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que están sacrificando a ídolos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y fíjese lo que viene aquí. La última pregunta, tiene que hacerle a usted temblar. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿No le hace temblar ese versículo? Bueno, si no le hace temblar, tiene que hacerle temblar.
Porque estar en comunión con un incrédulo es entrar en comunión con las tinieblas. ¿Y quién habita en las tinieblas? Los demonios. Los corintios estaban sacrificando a ídolos y luego se iban a tener comunión en el partimiento del pan y el vino de la Santa Cena. Pablo dice, ustedes son de su padre, el diablo. No hay ninguna comunión entre los demonios y Jesucristo. O ustedes ofrecen sacrificios vivos a Jesús, compartiendo el pan y el vino, o ustedes se entregan a Satanás. Pero no puede haber las dos cosas. Escuche bien, hermano. Es imposible pertenecer a dos bandos. Y fíjese, ¿qué concordia Cristo con Belial? No hay ninguna concordia. Esto tiene que ver con sacrificio. Cuando vamos a compartir el pan y el vino en la Santa Cena, estamos entrando a un sacrificio vivo. Estamos entrando en comunión. Pero si al mismo tiempo tenemos comunión con los demonios, entonces no puede haber. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo tiene comunión? ¿Qué acuerdo, qué pacto hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dice Dios. Habitaré entre ellos y andaré. Yo seré el Dios y serán mi pueblo, por lo cual salir en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, ustedes serán mis hijos, así dice el Señor, Dios Todopoderoso. Debemos presentar nuestro cuerpo, que es su templo, tabernáculo en santidad para su servicio, el nuevo pacto. Pablo dice en Romanos 12:1-2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el verdadero culto racional. No poner cantantes con guitarras electrónicas adentro de esos púlpitos evangélicos haciendo chistes, invitando a payasos, para que se sientan bien. Si no, se aburren los jóvenes, dicen. Se aburren. Eso es cualquier cosa menos un culto racional de acuerdo que le agrade al Dios de los cielos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mente, Dios nos dio un intelecto, para que comprobemos, verifiquemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Tenemos que conocer su voluntad, hermano. Nuestra unción viene ¿de dónde? Viene del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era representado por el aceite que se derramaba en la cabeza de los sacerdotes. Así eran ungidos son ellos con el aceite de oliva. También implicaba santificación. Hoy en día no necesita que a usted le pongan aceite en la cabeza. El Espíritu Santo nos unge, nos hace partes del pacto, del nuevo pacto, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio, para dar y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, pusilánime, no tiene convicción, no sabe qué hacer, llevado por todo viento de doctrina. Solamente la palabra de Dios te puede hacer un cristiano estable, un cristiano maduro,
donde tu mente es transformada para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Dios está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros como hermanos en Cristo dentro del nuevo pacto. Y la sangre de Cristo, que el sacrificio perfecto de Cristo, nos limpia de todo pecado. ¿Entiende, hermano? El sacrificio de Jesús nos hace entrar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque al limpiarnos de pecado, tenemos acceso al trono de la gracia en el nombre de Jesús. ¿Entiende usted eso? Tiene que entenderlo. Tiene que entender lo que significa el sacrificio de Jesucristo cuando Él se entregó por nosotros, cuando derramó su sangre. Estamos en comunión con Él. Y eso va para las naciones también. La nación que entra en pacto con Jesucristo, reconoce a Dios, trae bendición al resto de la nación, a todos. Dios diseñó a Israel para que fuera una teocracia. Una nación gobernada por Dios mismo a través de sacerdotes, profetas, gobernadores designados divinamente. El sacerdocio aránico levítico fue responsable de llevar a cabo muchos deberes, por ejemplo, educación espiritual. Los sacerdotes tenían que educar, por eso hoy en día todo padre es un sacerdote que tiene que educación espiritual, bíblica. Malaquías 2:4-5 dice, y sabéis que yo he enviado este mandamiento para que mi pacto sea con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y paz, y se les dio a él por temor con que me temía. Y tenía miedo antes de mi nombre, porque los labios del sacerdote deben guardar conocimiento y deben buscar la ley en su boca, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Ese es un sacerdote. Ese sacerdote entonces se aplica a Cristo y se aplica a todos nosotros, porque como dice Pedro en su primera carta, somos sacerdotes, linaje escogido de Dios, adquirido por la sangre de Cristo. Educación. Dice también en Esdras, porque Esdras, el sacerdote, había preparado su corazón para buscar la ley de Dios y para hacerle y enseñar a Israel los estatutos y juicios. Un sacerdote tiene que enseñar la palabra de Dios, las escrituras, todo el consejo de Dios, fielmente. Nuestra responsabilidad es declarar las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, del reino de Dios, de la salvación, perdón de los pecados y obediencia de las naciones a Jesucristo. Enseñar sus leyes. Somos mediadores del nuevo pacto, 1 Pedro 2:9, 2 de Corintios 5:18, 9, 20 ya lo hemos leído. Este es un gran honor, el honor que Dios nos da a nosotros de ser sus santos. Jesús nos ordenó, nos mandó, nos dio una orden de discipular, enseñar a las naciones de todos los mandatos que Él enseñó. Y Él para esto nos unge con el Espíritu Santo. Hay un pasaje que quiero que leamos, está en Juan 16:13. Vamos a leer Juan 16:13. ¿Qué dice Juan 16:13? Dice así. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. 1 Juan 2:27 dice también lo siguiente. 1 Juan 2:27. Dice,
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de estas cosas y es verdadera y no mentira, y así como os he enseñado, permanecéis en él. Y el 28, y ahora, hijos míos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Yo no creo que usted tampoco quiere alejarse avergonzado cuando venga Jesús el Cristo en su segunda venida. Los sacerdotes debían también ofrecer sacrificios del templo, ofrecer sacrificios prescritos de acuerdo a la ley de Dios. Y esto se hace hoy en día. Sí, hoy en día. Por eso escuche bien esto, el único culto que Dios aprueba es lo que Él ha prescrito en su palabra. No más, no menos. Al igual que los sacerdotes tenían que ofrecer solamente de acuerdo a la ley. Así hoy en día, las iglesias que honran el nombre de Dios, aquellas que hacen la voluntad de Dios, no van a poner actividades que deshonran el nombre de Dios. Hay más sectas de entretenimiento que iglesias que realmente adoran a Dios según lo que está prescrito en su palabra. Por eso cuando alguien me dice a mí, oh, yo voy a una iglesia, yo le digo, ¿qué denominación? ¿Qué hacen? Yo ya he aprendido a no decir hermanos a cualquiera que me dice que es cristiano. Honestamente, honestamente. Cuando alguien dice, oh, yo soy cristiano, ya no significa nada para mí. Mormones se llaman cristianos. Son una secta muy herética. Testigos de Jehová se llaman hermanos. Los que niegan la Trinidad y la divinidad de Cristo se llaman hermanos. Cualquier herético se llama hermanos, en otras palabras, o cristiano. No, soy escéptico en aceptar eso, porque ellos no están adorando a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra. Era prohibido ofrecer sacrificios en lugares donde el sacerdote quería hacerlo. Solamente tenía que hacerlo de acuerdo estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Dios les ordenó que llevaron sus sacrificios a la puerta del tabernáculo, donde los sacerdotes ordenados oficiaban y explicaban las lecciones espirituales relacionadas con el pecado, el sacrificio y el perdón divino. Eso lo vemos en Levíticos 17, del 1 al 7. Tenía que haber una preparación específica de los sacrificios, de acuerdo con las instrucciones dadas antes que pudiera ofrecerse. Es increíble esto, hermanos. Hoy en día, las sectas evangélicas, que son miles, hacen lo que les da la reverenda gana. Lo que les da la gana. Hacen y deshacen de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su mente. Eso no es lo que pide Dios. ¿Se imaginan que Aarón o los levitas hubieran dicho, mira, Señor, ya me cansé de hacer el sacrificio, voy a agarrar nomás un conejo, le corto el pescuezo y listo? No, ellos sabían que estaban sirviendo a un Dios santo, celoso. Hermano, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo celoso. Él no dijo, bueno, para que no se aburran, trae los trompetistas y tócales trompeta por 30 minutos para que así el pueblo se relaje y me puedan adorar. No, no habían esas payasadas que existen hoy en día en todas partes. ¿Por qué debe ser hoy menos que antes? ¿Por qué?
Es una verdadera desgracia lo que sucede en templos evangélicos. Muchos músicos van drogados, yo lo sé, porque yo fui evangélico, fui parte del grupo musical. Muchos de los que cantaban iban drogados. Estoy hablando de evangélicos, no de mundanos, aunque tal vez no haya tanta diferencia ya. Entonces, ¿dónde está el honor que se le da a Dios en esa reunión? ¿Dónde está? Ofrecemos sacrificios hoy en día espirituales en el nuevo pacto. Nuestras palabras tienen que orar, agradecer por la bondad a Dios, con oración, alabándole en todas las cosas. Hebreos 13:15, fíjese lo que dice. Vamos a leer Hebreos 13:15. Ese está en el libro de Hebreos. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Qué lindo, hermano. El fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza. No está hablando de traer a esos cantantes evangélicos que venden sus CDs y se hacen multimillonarios. No estamos hablando de artistas, estamos hablando de adoradores, la alabanza que le gusta a Dios. Y le voy a decir algo a usted, tal vez esté en desacuerdo conmigo y se vaya, si se va, Dios le guarde a usted. Pero no crea que porque usted escucha canciones en la radio de evangélicos, usted está orando a Dios. Yo no creo eso, se lo digo de verdad. Usted me va a decir a mí, oh, pero hablan de Dios, de Cristo, por aquí, que por allá. No, yo no creo que eso es alabanza. Eso es entretenimiento. Eso es entretenimiento. Y eso no enseña la Biblia, punto. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, está en su derecho de estar en desacuerdo conmigo. Pero eso es lo que yo creo. No es adoración. En muchas iglesias evangélicas, la mayoría ya no cantan. Llevan el CD, lo ponen y con el ruido alto ponen la canción de cualquier cantante, según ellos, salmistas. Y eso es adoración para ellos. No, eso no es adoración. Eso es entretenimiento. Y lo vuelvo a repetir, entretenimiento. Entretenimiento. Oh, para que haya inspiración. Suena más a alucinación que inspiración. Esas cosas artificiales no entran en parte del verdadero culto de Dios. Y esto sucede al nivel evangélico. En otras iglesias no sucede. Porque el evangelicalismo es así. Desde que nació en el siglo XIX. Tiene 200 años y algo. Tienen que cambiar, reeducarse, reestructurar, romper los viejos esquemas y entrar al esquema de las escrituras en cuanto a adoración. Fíjese, ahí dice, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza. La alabanza es una forma de sacrificio a Dios. El fruto de labios que confiesan su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Juicio, en vista del hecho de que los sacerdotes arónicos conocían la ley de Dios, ellos podían oficiar como jueces y especificar las penas divinamente ordenadas por varios pecados, violaciones de la ley. Deuteronomio 17, 9, 11 dice, y vendrás a los sacerdotes levitas, al pueblo de Israel, al juez que fuere en aquellos días y preguntarás y ellos te harán la sentencia de juicio y harás según la sentencia que ellos de aquel lugar Yahweh te elegirá y deberás hacer cumplir lo que te informen.
según la sentencia de la ley que te enseñaran y según el juicio que te digan harás. Dios ha llamado a sus santos no solo a juzgar, según su palabra, las cosas de esta vida, sino también para reinar con él y ejecutar su juicio con una vara de hierro en la era venidera, y también a juzgar a los ángeles. Debemos juzgar el juicio justo de acuerdo con la palabra de Dios. Que dicen hoy día por ahí muchas sectas: oh, no juzguéis. Bueno, no entienden ni siquiera lo que significa la palabra juzgar, ni siquiera entienden el contexto de ese texto. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 6 del 2 al 4. Vamos. 1 Corintios capítulo 6 del 2 al 4 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más los asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestro lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sabe de dónde saca Pablo esta idea? Justamente de Deuteronomio capítulo 17. Porque dentro del pacto en Jesucristo todos somos sacerdotes. Y tenemos, de acuerdo a lo que dice Pablo y de acuerdo a lo que dice Deuteronomio en el Antiguo Testamento, todo cristiano tiene que llegar a la madurez espiritual. Tal vez no todos saben hacerlo, pero los que llegamos a la madurez espiritual tenemos que tener y juzgar con santo juicio las cosas que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Me entiende usted, hermano? ¿Está entendiendo lo que dicen las Escrituras? ¿Me está entendiendo lo que dice la Biblia, hermano? La Escritura misma. Los sacerdotes también tenían que bendecir a la gente y poner su nombre sobre ellos. Y al hacerlo, él bendecía. Dios les bendeciría. Número 6:27, fíjese lo que dice. El Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 6, versículo 27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Pero empecemos con el versículo 22. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo, dice Jehová, los bendeciré. ¿Entiende, hermano? Yo no sé si a usted le llega a lo profundo de su corazón, pero si no lo llega, pues ore a Dios. Esto es lo que se llama sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. El servicio del sacerdote del antiguo pacto constituyó tipo y figura de nuestro servicio en el nuevo pacto ahora. Nosotros somos el templo de Dios. Colosenses 12:17 dice Pablo: fueron una sombra de lo que vendrá, pero la sustancia pertenece al Mesías. Como la sustancia es superior a la sombra, también lo es el sistema actual del nuevo pacto, superior al antiguo pacto.
Al observar el orden levítico, entonces podemos ver y entender el patrón para el sacerdocio en un nivel natural de esta tipología y sombra que se aplica a lo espiritual. Cuando Moisés recibió el patrón para el tabernáculo físico, se le dijo que hiciera de acuerdo con la realidad espiritual. Así que tenemos en forma natural la representación exacta de la realidad espiritual que ahora está funcionando en el sacerdocio de Melquisedec. Ve a Hebreos 8:5. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice así: vamos a empezar del 1 hasta el 5. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Bendito sea su nombre. Él es como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia. Fíjese, copia, lean bien, a lo que es copia y sombra. ¿Le está leyendo bien, hermano? Fíjese, 5. Sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, espirituales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Entiende lo que está usted leyendo, hermano? Muchos no conocen lo que están leyendo, hermano. Qué tristeza, qué tristeza. Los evangélicos prefieren ver tal vez el último, la última novela de la noche que aprender lo que dice la Biblia. Dios le mostró a Moisés el modelo celestial del tabernáculo. Dice versículo 5, es copia lo que hizo Moisés y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido. ¿Se dan cuenta que en todo uno tiene que obedecer a Dios sin salirse exactamente de lo que está prescrito? Los sacrificios que eran naturales ahora son espirituales. El tabernáculo, el templo en el que se realizaron estos sacrificios, somos nosotros ahora. Piedras vivas. Ya el Espíritu Santo no habita en esos templos, habita en nosotros. Somos el templo del Dios viviente, piedras vivas, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. 1 Pedro 2:5 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es piedra escogida y preciosa. Vosotros también, dice Pedro, amén, como piedras vivas, bendito sea su nombre, ser edificados como casa espiritual. Sacerdocio santo, fíjese, sacerdocio santo. Hermano, esto es tremendo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, ya no de machos cabríos, sino espirituales, los cuales son aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Del sacerdote de Melquisedec, Jesús el Cristo. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, desde el principio ya nos estabas diciendo que ibas a enviar al sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Tu Hijo Jesucristo, que está sentado a la diestra de tu majestad, intercediendo por su pueblo, por aquellos que tú elegiste.
Señor, ten misericordia y danos conocimiento. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.